Tema 11. Enviado a los pobres. Lucas 4, versículos 14 al 21. Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos clavados en él, y comenzó a decirles: Hoy ante ustedes se ha cumplido esta profecía. La referencia al Espíritu del Señor en la Sagrada Escritura está en el principio. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. El Espíritu del Señor tiene cualidades femeninas, porque es creadora de luz, de la tierra, de la vida y de la humanidad. Son referencias a las entrañas maternales del Señor y expresión de su misericordia. Cuando Jesús cita a Isaías, toma la inspiración del profeta como misión. Que el Espíritu del Señor esté sobre su persona significa que la misericordia de Dios, en el sentido de su existencia, en él toma forma, encarna, sale a luz en la tierra, se revela para dar vida a la humanidad entera. Jesús no solo cita un texto que lo ha inspirado, sino que lo manifiesta como un texto profético donde Él se revela, que lo anunciaba siglos atrás. Su pueblo esperaba a que la misericordia de Dios se humanizara, con rostro y nombre personales, como una plenitud de los tiempos de su misericordia, el año de gracia del Señor, donde su buena voluntad nos libera de todas nuestras deudas. Y a partir de Jesús, el mundo y la historia cambian, porque la misericordia de Dios se encarna y permanece en Él y en todos los que lo seguimos. Deja de ser solo un rasgo profético y se convierte en un estilo de vida que vive por la fe en su amor, ya que la profecía se ha cumplido y ésta se renueva en cada ser humano que es atraído y se entrega a la misericordia del Señor, pues para eso vino nuestro Salvador. El Señor lo ha ungido, lo ha bendecido y aún más lo ha puesto a su diestra, como a su mismo brazo. De ahí que el propio rey David decía en su Salmo 110, versículo 1, dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Jesús sabe que la unción del Señor es reconocer su propio señorío. Es una unción
que no lo consagra solo como profeta. En su caso, unción es unión. Jesús es Señor por ser Hijo de Dios, y Él lo sabe, porque así ha sido nombrado por su Padre en el Jordán, y porque así ha enfrentado a Satanás en el desierto. No hay duda alguna en él, y así lo atestigua ante la Escritura Sagrada que está hablando de él, pues el espíritu de esa Escritura es parte de sí mismo. La prioridad de la autoridad en que muestra su actitud deja sin palabras a su auditorio. El reconocimiento de su señorío ahora por el espíritu de la Escritura ya no es sólo el del bautismo o el del desierto, es la comunidad misma y su historia la que ha recopilado estos textos para encontrarlo. Y es él mismo quien encuentra a la comunidad al confirmarle el espíritu que anima su fe y que vive en él mismo. Se encuentra y desencuentra ante su comunidad, pues allí inicia una lucha espiritual que aún no concluye. Para anunciar la buena noticia a los pobres, esa nueva confirmación de la Escritura es justamente para regresarle a la comunidad de fieles esta verdad. Los pobres son aquellos que lo han estado esperando por siglos en desnudez de espíritu, la certeza de que por fin el Señor ha llegado. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Pero la fuerza de esa verdad es tan contrastante con el caos que se vive en el mundo que no puede ser escuchada y cae como un estruendo que crea confusión y división, señal tanto para caída como para resurrección. Lucas 2:34. Al punto de querer orillar a Jesús al abismo de un despeñadero, del cual se libra por sí mismo y con la ayuda del Espíritu que también está en su madre que lo acompaña. Imaginemos la escena. Jesús ha entrado a la sinagoga de su infancia y adolescencia. Es reconocido por todos. ¿No es el hijo de José el carpintero? Cerca de ahí está su madre. Al leer las Escrituras, el Espíritu que las inspiró, ahora inspira al hombre que las lee y lo confirma con la misma fuerza. Hoy se ha cumplido entre ustedes esta profecía. En la comunidad hay un impacto impredecible por el signo profético que Jesús muestra, pero al mismo tiempo que el Espíritu de Dios se mueve en ellos. El espíritu del mal se entromete para tentarlos, los confunde en su vanagloria. Si ya lo conocen desde niño, ¿qué les va a venir a enseñar ahora a ellos? Cuando Jesús explica que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, el mal espíritu los tienta a que se echen abajo contra él, engañándolos en que la riqueza de la letra de su religión está por encima de la persona que encarna el Espíritu de Dios. Y al continuar dando ejemplos de la Escritura, de cómo los profetas han sanado a otros pueblos y no al suyo por falta de fe, entran en ira porque el tentador los lleva a la soberbia de su creencia de superioridad sobre todos los pueblos. Así terminan por echarlo del templo y de la ciudad. Intentan despeñarlo en la cima de un monte, pero la presencia silenciosa
de su madre María, que lo acompañaba, y la propia actitud de autoridad y señorío en Jesús, les impidió dañarlo y pasó en medio de ellos y se fue. Sin embargo, lo que no logra en su propio pueblo, lo realiza en los demás, puesto que ahí sí encuentra a los pobres que lo buscan, entendidos los pobres como todos aquellos que, rendidos en la fe, padecen una pobreza por una situación inmerecida y al aceptar su realidad, optan desde esa pobreza para ser liberados por el Espíritu de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 61:1. Es el primer verso en el texto de Isaías. Los quebrantados de corazón son los afligidos por diferentes dolencias de su cuerpo y de su estado de ánimo. En ese sentido son los enfermos. Cualquiera de nosotros puede enfermar y decaer en su ánimo por esto. Mas aquellos que se rinden a la fe en el Señor pueden ser confortados en su enfermedad y eventualmente sanar. Pero por las estructuras de pecado hay más enfermos en los pobres materiales, en los pobres que viven una situación de hambre y de insalubridad. Anuncia a los afligidos que encontrarán ayuda para sanar. Esa es su buena noticia, que se asemeja a bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados, puesto que los consoladores serán bienaventurados, ya que son misericordiosos y recibirán misericordia. Mateo 5, 3-12. Proclamar la liberación a los cautivos. Es el primer verso en el texto de Lucas. Los cautivos son los que están presos, los que no pueden salir por su voluntad. Pero no son solo los que están en una prisión física, sino en una esclavitud espiritual. Viven encadenados a sus pecados y no saben cómo salir de allí. Son los desahuciados y los excluidos sociales. Un pecado habitual que se ha hecho estructura social e ideología. Puede afectar nuestro estado emocional y nuestra mente. Jesús exorciza demonios, es decir, desata las ataduras sociales del mal espíritu, para que las personas opten por el bien desde la fe, la salud y la no violencia. Esta buena noticia se asemeja a bienaventurados los que procuran la paz, pues serán llamados hijos de Dios. Dar vista a los ciegos. Jesús, en otro momento del Evangelio, confronta a sus discípulos con la siguiente pregunta: ¿teniendo ojos no ven? Marcos 8:18. Ver es percibir, ubicarse en la realidad, tomar un lugar. La ceguera a la que se refiere no es la de la vista física solamente, sino a la ausencia de una mirada interior. Aquel que no ve internamente es porque ha tomado un lugar que no le pertenece. Así como nuestros primeros padres, engañándose, le creyeron a la serpiente que ellos podían ser dioses por sí mismos. Esta ceguera es el pecado que voluntariamente hemos realizado fuera de nuestro lugar y contra nuestra naturaleza. No es un pecado solo personal, sino social. Y también voluntariamente podemos rendirnos en la fe en comunidad para recobrar nuestra vista y ver
sin prejuicios. Esta buena nueva se asemeja al bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A liberar a los oprimidos. Aquí Jesús anuncia el compromiso de una liberación social y personal. Los oprimidos por las estructuras sociales que los han llevado a la miseria, es decir, a la situación de sobrevivencia cotidiana que sufre la mayoría de la humanidad, pasando por su vida, su dignidad y sus derechos. Aquí cobra forma la buena noticia de su reino como un proyecto de vida con el prójimo, a semejanza de los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, y los humildes, porque heredarán la tierra. Los que no encuentran justicia la encontrarán en la humildad del espíritu, porque los que la aportan son los que luchan por la paz. Ser justo es convertirse en un manso de espíritu, aquel que defiende el derecho sin violencia. La humildad es la mirada interior que late con el corazón del prójimo y desde allí mira la realidad que sufren como suya propia, sin olvidarse de sí mismos. La humildad es astuta como serpiente y mansa como paloma. La astucia nos lleva a elaborar proyectos de vida con el prójimo, con ardor evangélico y coraje profético. La mansedumbre nos lleva a vivir esos proyectos con misericordia, tanto para los que lo acogen como para los que lo rechazan. Sea tu paz ser feliz y hacer el bien. Escrito por Benito Balam el 14 de abril del 2016. Muchas gracias por escucharme.